Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema muy hermoso, el tema del bautismo. Hemos estado hablando en estos últimos martes sobre los sacramentos en general. Hemos visto cómo la gracia de Dios nos llegó por medio de Cristo, es decir, el Verbo que se hizo hombre. Y todas las acciones de ese hombre, obviamente acciones humanas, tenían también un poder divino, pero eran humanas, es decir, se comunicaban como nos comunicamos los hombres unos con otros, a través de signos, a través de expresiones. Dios, como intentó, por decir así, hablar con nosotros durante todo el Antiguo Testamento, y por más que utilizaba ciertos signos para darse a entender, finalmente nos envió a su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, o sea, el único Dios con el Padre, que se hizo hombre, para que ese amor de Dios se nos mostrara con gestos humanos. En el corazón de Cristo está todo el amor infinito de Dios, de manera que todos sus gestos, sus palabras, sus acciones, sus milagros, sus miradas, sus actitudes y todos los signos con que expresaba todo eso eran de Dios. ¿Quién no va a entender a Dios así? Cuando nos habla en un lenguaje tan humano como es Cristo. Cristo es realmente el único sacramento de Dios, porque sacramento quiere decir un signo, como ya vimos, pero un signo sagrado que contiene y entrega todo lo que significa. De manera que Cristo es el sacramento o el signo o el medio a través del cual, por medio del cual, nos comunicamos con Dios. Como él mismo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Cristo, pues, es el gran sacramento de Dios. Pero Él, al no estar ya visible entre nosotros, en cierto modo deja de ser signo, porque algo característico, esencial de un signo es que se vea, que se perciba con los sentidos, que se escuche, que se huela, que se toque, que se vea. Entonces, al no estar Cristo aquí ya con su humanidad, con su cuerpo, a través del cual veíamos a Dios, Él, al subir al cielo, resucitado, dejó a su iglesia, dejó a la iglesia, es decir, la comunidad de fieles suyos, encabezada por los apóstoles, que a su vez tienen como jefe principal a San Pedro. Los apóstoles son después los obispos, San Pedro después es cada papa u obispo de Roma. Por eso dijo Jesús
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, que le dio a la Iglesia el poder espiritual para que realizara con los hombres del mundo, en todas las épocas y lugares, las mismas obras que Cristo realizó. Las obras espirituales como son el perdón de los pecados, principalmente el perdón de los pecados, la gracia. Y así como Cristo nos entregó su gracia, nos dio el perdón a través de signos, así la Iglesia, a través de 7 signos, nos da su gracia, su perdón, su amor, el amor de Dios. Son los 7 sacramentos. Bien, los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo mismo y son 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esto lo aprendimos desde niños en el catecismo. Los 7 sacramentos corresponden a las etapas y a todos los momentos importantes de la vida. Por ejemplo, el bautismo es el nacimiento, la confirmación es el crecimiento, la Eucaristía es la alimentación, la penitencia y la unción de los enfermos es la curación, la misión es el orden sacerdotal y el matrimonio. Hay pues una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural, nacer, crecer, morir, y las etapas de la vida espiritual. Siguiendo esta analogía entre la vida natural y la vida sobrenatural, el catecismo nos va a explicar en primer lugar los 3 sacramentos que se llaman de la iniciación cristiana. En el mismo nombre lo dice, iniciación cristiana. Es con los cuales nos iniciamos como cristianos. Bautismo, confirmación y Eucaristía, entendida como la primera comunión, porque después la seguimos celebrando y recibiendo. Entonces son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Luego vienen los sacramentos de la curación o de la sanación, que son la penitencia, que nos sana del pecado, la unción de los enfermos. Finalmente, los sacramentos que están al servicio de la comunión y de la misión de los fieles, son el orden sacerdotal y el matrimonio. Ciertamente este orden no es el único posible, dice el catecismo, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. Pero en este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único, especialísimo. Es el sacramento de los sacramentos. Así como el bautismo es el inicio de todos los demás sacramentos, la Eucaristía es el culmen de los sacramentos. Todos están ordenados a él. Porque en el bautismo se nos da la gracia, en la confirmación se nos da la gracia, en la penitencia se nos da la gracia, en el matrimonio se nos da la gracia, en el sacramento, pero en la Eucaristía se nos da al autor de la gracia. Vamos a ver pues los sacramentos de la iniciación cristiana, que son, repito, bautismo, confirmación y Eucaristía.
Solo que cuando uno forma parte de una familia cristiana, pues lo recibe siendo niños, ¿verdad? Nos bautizan de pequeñitos, de bebés, poquito después la confirmación y luego la Eucaristía o la primera comunión. Actualmente en el rito romano se cambia un poco el orden y se pone primero el bautismo, la primera comunión como a los 7 años y la confirmación en la adolescencia. En la Iglesia Oriental, fíjense bien, en la Iglesia Oriental, tanto los ortodoxos como los católicos, pero de ritos orientales, con el bautismo el niño recibe los 3 sacramentos. Se le bautiza, ahí mismo acto seguido se le confirma y se le da la comunión. Al bebé, si es bebé, si es adulto, pues también. Son los fundamentos de la vida cristiana. De eso hay una polémica porque el orden natural, el orden tradicional, mejor dicho, era bautismo, confirmación y primera comunión. Y al cambiar la primera comunión, a ponerla entre el bautismo y la confirmación, algunos dicen se están alterando la tradición. ¿Por qué se hizo ese cambio después del Concilio Vaticano II? Por la preocupación de que para la confirmación se recibiera una preparación mayor, porque uno de los objetivos de la reforma litúrgica es vivir la liturgia de una manera consciente y activa. Por eso se comenzaron a dar pláticas o preparación presacramental, con resistencia de mucha gente que quiero bautizar a mi niño. Pues tiene que hacer las pláticas. Quiero casarme, pues tiene que hacer pláticas. Quiero confirmarme, pues tienes que hacer pláticas. Y en algunos lados son hasta de meses. Entonces la gente se iba o se va refunfuñando. Lo más fácil es quitar todos esos obstáculos, diríamos entre comillas, y venga todo el mundo, pero también es jugar un poco o tomar muy a la ligera los sacramentos, porque si no sabe exactamente qué es el sacramento que va a recibir él o le va a dar a sus hijos, pues pierde mucho de su eficacia. El sacramento sigue válido, pero la persona que lo recibe sin valorarlo no lo aprovecha. Entonces, por eso la Iglesia, de cierto tiempo para acá, puso preparación para los sacramentos. Tal vez la preparación más grande para un sacramento es la del orden sacerdotal, todos los años del seminario. Imagínense, si luego se quejan las parejas que se quieren casar porque les dan la platiquita apresurada una mañana, contra mínimo 8 años del seminario para ordenarse sacerdote. Hasta principios del siglo XX, durante varios siglos, la comunión se había aplazado mucho, la primera comunión se les daba ya en la adolescencia o jóvenes, pero el Papa San Pío X dispuso que la recibieran los niños apenas tuvieran uso de razón, apenas supieran distinguir que no es un pan cualquiera, sino que es la presencia de Cristo sacramental. Todo eso lo vamos a ver en su momento, el sacramento que nos toca. Los sacramentos de la iniciación cristiana, pues, son los fundamentos de la vida cristiana.
La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, bautismo, el crecimiento, confirmación, el sustento de la vida natural, en este caso de la vida sobrenatural, Eucaristía. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados con la Eucaristía. De hecho, los bebés, pues no los sienta uno alrededor de la mesa para comer, ¿verdad? Ya grandecitos sí le ponen su sillita más alta, pero si hay visitas, pues no ponen al bebé ahí en una silla. Cuando el niño hace su primera comunión, quiere decir que ya de alguna manera se inserta en la vida familiar, en este caso en la vida de la iglesia, de la familia de la iglesia, para convivir con todos. Vamos pues a ver el bautismo, el sacramento inicial. No se puede celebrar o recibir ningún otro sacramento si no se ha recibido primero el bautismo. Si a mí me llega al confesionario una persona que me dice quiero confesarme y allí por lo que dice yo capto que no está bautizada, digo, ay caray, no te puedo confesar, ¿verdad? Porque no estás bautizado, no eres miembro del pueblo de Dios. Claro que no le voy a decir, lárgate, aquí no se reciben paganos. No, al contrario, qué bueno que viniste. ¿No sabías que primero tienes que estar bautizado? ¿Por qué no estás bautizado? ¿Qué puedo hacer para ayudarte que te recibas el bautismo? Puesto que ya lleva una buena disposición a querer confesarse. ¿Verdad? Pero no se le puede dar ni la comunión, ni matrimonio, ni nada. Celebramos y recordamos con mucho gusto ciertos momentos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, el nacimiento. Todos celebramos nuestro cumpleaños con un pastel, con regalos. Al menos se lo puedo acostumbrar, puede ser que alguien no. Recordamos también y se ponen ahí en la sala de la casa el retrato de los papás cuando se casaron. Yo en mi cuarto tengo todavía el retrato de mis papás cuando se casaron. No digan, sí, ya está medio amarillento el retrato, pero ahí está, muy bonito. Entonces, ¿por qué se quiso hacer ese retrato? ¿Por qué se le puso un marco, como tantas otras, y se pone por ahí en un lugar donde se vea? Para recordar un momento importante de la vida. ¿Por qué en nuestras casas están a veces el diploma con que la hija o el hijo se recibió de médico, de profesor, de ingeniero? Se quiere prolongar ese momento, recordarlo continuamente. ¿Quién de ustedes tiene su acta de bautismo allí en su sala, en su casa, en un cuadro muy bonito? ¿Acaso no es muy importante esa acta? Cuando me hice hijo de Dios, cuando me configuré con Cristo, me hice otro Cristo, cuando me hice miembro de su Santa Iglesia Católica. Dice el pregón pascual, ¿de qué nos hubiera valido haber nacido si no hubiéramos renacido? Nuestros padres nos dieron la vida natural, qué bonita, pero se acaba con la muerte. Pero a esa persona que nació de sus papás, Dios lo retoma como su hijo y le da una vida sobrenatural. Uno es hijo de sus papás. Por el bautismo uno es hijo de Dios.
¿Cómo se sentirán orgullosos los hijos del presidente de la República que dice: mi papá es el presidente de la República? Pues díganle: mi papá es Dios. Es Dios. Como aquellos niños que siempre están en competencia, decía uno: pues yo tengo un tío que es sacerdote, le dicen, cuando lo ven, dicen su reverencia. Y luego dice otro: oh, no es nada, yo tengo un tío que es obispo y todo el mundo que lo saluda y ese es su excelencia. Y el otro pues no se quedó atrás: no, no es nada, yo tengo un tío que es cardenal y le dicen su eminencia. Y el cuarto niño dijo: yo no tengo esos tíos tan importantes, pero dijo: bueno, pues yo tengo un tío que pesa 200 kilos y todos lo ven y dicen: Dios mío. Les ganó a todos. Entonces, digan ustedes, levanten la mano, los que se acuerden o sepan la fecha de su bautismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me acuerdo del año, pero no del día. Bueno, algo es algo, ¿no? Y no se acuerdan de en qué lugar a ver, ¿quién se acuerda en qué lugar los bautizaron? También, los mismos, un poquito más. ¿Quién los bautizó? Sí, el padre que los bautizó. El padre, el que era de la Tarahumara. Trampitas. El padre Trampitas me dio la primera comunión, pero no me acuerdo. Digo, es un padre reconocido de los jesuitas. Muy bien. Pues es una fecha importante en nuestra vida, ¿no es cierto? Repito, es más, si celebramos cada año nuestro nacimiento o celebramos en familia el aniversario del matrimonio de ustedes como casados o de sus papás o de sus hermanos, etc. ¿Cómo no celebrar cada año nuestro bautismo? ¿Por qué no lo celebramos? Sería interesante introducir esa, porque además el celebrar el bautismo sería una ocasión de recordar, de retomar conciencia de lo que eso significa. Soy bautizado, soy hijo de Dios, soy otro Cristo, soy miembro de la iglesia. Así es que les dejo de tarea que se consigan su acta de bautismo. La fe de bautismo, sí la tengo ya. La fe de bautismo, ¿usted la tiene? Cuida mucho, ya está medio rotita. Ya está media amarillita y todo. Pues se puede sacar una nueva, ¿eh? El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Y llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Fíjense, hijos de Dios, miembros de Jesucristo, o sea, con Él formamos un solo Cristo, incorporados a la iglesia y junto con esos privilegios recibimos una misión maravillosa.
de ser testigos de Cristo, de la vida eterna. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Ustedes creen que uno que no está bautizado, que no lo han bautizado, aunque vive entre nosotros, porque cada vez desgraciadamente, a medida que se pierde la fe, los papás ya están dejando de bautizar a sus niños, con el pretexto de que yo respeto su libertad, que cuando sea grande, él si quiere se bautice, o se haga musulmán, o se haga budista o lo que sea, pero que él escoja. Claro que no dice, bueno, cuando sea grande que él escoja si se vacuna contra el sarampión o la poliomielitis. Ahí no respeta su libertad. O también cuando va creciendo que lo llevan al kinder o a la primaria y que el niño chilla y patalea, de todos modos lo llevan a la escuela. ¿Por qué? Porque es un bien para él. Porque tiene la convicción de que con las vacunas, de que con las medicinas, de que con el alimento, de que con la escuela, le está haciendo un bien. Porque entonces, cuando se trata de la fe, quiere respetar su libertad del bebé? Porque no tiene fe el papá, la mamá. ¿Creen ustedes que esos niños que no se bautizan, o las personas adultas que no están bautizadas, o los que son de otras religiones o de ninguna en este ancho mundo, más de las 3/4 partes de la humanidad, o de las 2/3, son hijos de Dios? ¿Son o no son? Son amados por Dios, infinitamente amados de Dios. Pero la expresión más grande del amor de Dios para ellos es que quiere hacerlos sus hijos también. Son sus criaturas amadas. Si es ateo, si es de otra religión pagana, lo que sea, todos son amados por Dios. Pero la forma más grande del amor de Dios es hacerlos sus hijos. Y eso solo se consigue por medio del bautismo. Es decir, está muy ligado con lo que sigue, con la unión con Cristo. Porque realmente no somos hijos de Dios, porque los hijos tienen que tener la misma naturaleza del papá y de la mamá. Los hijos y los padres son de la misma naturaleza. Dios tiene naturaleza divina y nosotros tenemos naturaleza humana. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios? Porque Dios se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana para que nosotros, unidos a Él, recibamos la naturaleza divina. O sea, en otras palabras, nos ha hecho divinos, dioses, por la gracia que nos ha comunicado. O sea, estamos en este nivel y en este por Cristo. Con su gracia nos elevó al grado, al nivel sobrenatural. Nos dio la vida divina. Y así como Jesucristo es el único Hijo de Dios por naturaleza, los que estemos unidos a Cristo somos adoptados por Dios como sus hijos. A los que creen en Él les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, solamente por medio de Jesucristo. Por eso es importante, y por eso la Iglesia ha tenido siempre conciencia, llevada de un amor muy grande a la humanidad, de predicar el Evangelio, de anunciar a Jesucristo para que al creer en Él se bauticen y sean hijos de Dios.
según la orden que Él dio, resucitado antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, a los que crean y se bauticen, se salvarán. Y a los que se resistan a creer, pues allá hay. Entonces se llega a ser hijo de Dios solo por la unión con Cristo, y esa se logra por medio del bautismo y de la fe. Ese bautismo, esa gracia divina, que es la naturaleza divina que Dios nos comunica por medio de Jesucristo, nos hace hijos de Dios, herederos junto con Cristo de la vida eterna, que a Cristo le corresponde como hijo único, y a nosotros por arrimarnos a Él. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo gobierna. El mejor árbol para arrimarse de la inclemencia del tiempo es Jesús. Vean por qué Jesús no es uno de tantos. En el año, ¿qué sería? 2000, no me acuerdo qué año, ahorita ya que haya mi celular adentro. El Papa Juan Pablo II, o mejor dicho, la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero aprobaba el documento por el Papa Juan Pablo II, y al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe estaba el cardenal Ratzinger, después Benito XVI, publicó uno de los más hermosos documentos actuales, Dominus Iesus, el Señor Jesús. Pero curiosamente fue uno de los documentos, como lo había leído la Humane Vitae, que decía que no había que tomar anticonceptivo, el Dominus Iesus fue de los más atacados, incluso dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque puso el dedo en la llaga de una teología falsa que se había ido difundiendo mucho, que sostenía y que sostiene, todavía existe esa teología falsa y ahora está más agresiva y más difundida, que todo el mundo se puede salvar porque Dios es misericordioso y dice, pues vénganse todos. O sea, relativiza a Jesucristo y por lo tanto a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Creas o no creas, te portes bien o te portes mal, ataques a la Iglesia o la ames, de todos modos te salvas. Pues no, solo son hijos de Dios los que renacen por el bautismo, unidos a Cristo, y en Cristo son hijos de Dios. Está por celebrarse en Roma un sínodo de la Amazonia o Amazonía prevista. Algunas voces en la Iglesia han puesto el grito de alarma, porque ese sínodo que pretende hacerse para evangelizar al Amazonas, a todas las tribus que hay allí, sostiene esta teología que dije antes, la cual relativiza a Cristo. ¿Qué quiere decir que lo relativiza? Lo pone como uno de tantos. Lo mismo es Cristo que Mahoma, que Zoroastro, que Buda, que Lao Tse, que no sé qué. Cada quien se salva en su propia religión. Cristo no vino a aportarnos nada especial de lo que no teníamos ya. Eso es acabar con el cristianismo. A ver qué pasa con ese sínodo. Ahí va. Pero el instrumentum laboris, que es el esquema inicial, como los rieles para hacer el sínodo, que es un documento en que se ponen los avances,
está sumamente preocupante según algunos teólogos que llaman conservadores. Pero, ¿qué quiere decir conservador? Que conserva la doctrina de siempre. Estén atentos pues a eso. ¿Por qué se llama bautismo? Viene del griego baptisein, que es un infinitivo que significa bañarse, sumergir, introducir dentro del agua. O sea, ya esto nos está diciendo que la forma más adecuada o más elocuente o más gráfica o más clara es recibir el bautismo zambulléndolo totalmente en el agua, como hacen algunas sectas protestantes. En eso tienen razón, pero en la Iglesia Católica no está prohibida esa forma. Si usted un día van a la parroquia y dice: a mi bebé quiero que lo bautice, nada de echarle agüita en la cabeza. No, yo quiero que lo meta totalmente en agua. Pues pondrán en apuros al pobre padre. No, es que aquí traigo una tina, no se preocupen, está bastante grande. Para que los ortodoxos aquí te bautizan también. Meten al niño y ya cuando está haciendo gorgoritos lo sacan. Lo meten 3 veces en nombre del Padre, lo sacan del Hijo, lo sacan del Espíritu Santo. Es decir, tapan la naricita, yo creo, para que no le va a entrar agua. Y los adultos, pues en una alberca, en una piscina, en un río, como Jesús. Se meten totalmente en el agua y salen. Cuando se multiplicaron en la iglesia primitiva los bautizos, que eran masas inmensas las que querían bautizarse, pues ya era muy complicado y entonces rápido se les echaba en la cabeza, reduciendo ese signo a su mínima expresión. Pero originalmente y normalmente, ilícita y legalmente, es por inmersión. ¿Y qué simboliza eso de meterlo en el agua totalmente? Significa que uno muere con Cristo, es sepultado con Cristo. Al entrar en el agua y totalmente tapado por ella, muere y es sepultado, y al salir es resucitado. Vean, por eso es más elocuente, más gráfico, más claro ese signo por inmersión. También se le llama baño de regeneración o baño de renovación del Espíritu Santo, porque así lo dice Tito 3:5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo: si no renaces, si no vuelves a nacer, no entrarás en el reino de Dios. Y le dijo Nicodemo: ¿Cómo voy a volver a nacer si ya nací? ¿No puedo volver al seno de mi madre y volver a nacer? No, dijo, por el agua y el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento. También es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. Dice San Justino, un apologista, defensor de la fe católica allá del siglo II. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, como dice Carta a los Hebreos, se convierte en hijo de la luz y en luz él mismo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Porque el verdadero conocimiento de quiénes somos
¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cómo es que estamos bajo la mirada amorosa de un Dios que nos amó, que nos creó por amor, nos envió a su Hijo, nos enseña cómo vivir, cómo morir para resucitar a la vida eterna? Jesús es esa luz, esa sabiduría. Él es el que me sigue, no anda en tinieblas. La gente anda en tinieblas cuando no sabe ni quién es, ni cuál es su valor, ni de dónde viene, ni a dónde va. Como esto defienden tanto el aborto, defienden mucho la vida humana, están contra la pena de muerte, están en favor de la madre, pero al hijo lo matan. Todo eso son oscuridades, todo eso son ignorancias, todo eso es parte de una vida pagana en que la gente da bandazos aquí para allá y no sabe ni qué. Solo el Evangelio, solo Cristo nos descubre realmente el sentido de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. Ahora, una vez que uno es bautizado y que se une a Cristo, obviamente uno se convierte en otro Cristo, luz del mundo. Por eso el mismo Cristo que dijo, yo soy la luz del mundo, dijo, ustedes son la luz del mundo. De manera que el cristiano, por su bautismo, debe iluminar a la gente que anda toda perdida, toda confusa, toda ignorante acerca de su valor como persona, de su origen, de su fin último, de lo que tiene que hacer, de saber distinguir el bien del mal, de tomar buenas decisiones. Eso es ser luz. Y eso es saber proyectar esa luz hacia los demás. Yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. La diferencia está en que Él es el sol que tiene la luz por sí mismo. Nosotros somos la luna que reflejamos la luz del sol. Mientras más cerca del sol, más luz tenemos del sol. Nos dice un santo padre de la antigüedad, San Gregorio Nacianceno, estas bellísimas palabras. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. ¿Por qué? Porque allí sí la vida se divide en dos, antes del bautismo y después del bautismo. Por eso es muy importante vivir el bautismo, conservar la gracia del bautismo, ampliarla, hacerla crecer. No va a ser que se nos apliquen esas feas palabras de San Pedro. Somos, dice, son como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el agua. Bueno, San Gregorio dice, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada, simplemente un regalo, es algo totalmente gratuito, inmerecido. Gracia, porque es dado incluso a los culpables. De hecho, con el bautismo se perdonan todos los pecados que uno tenga. Unción, porque es sagrado y real. O sea, como dice San Pedro, ustedes son un sacerdocio santo, un pueblo sacerdotal, ¿verdad? Como dicen, nacido iluminados, sacados de las tinieblas, llevados al reino de su luz. Somos pues sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad.
resplandeciente, vestidura blanca porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios sobre nosotros. Estamos sellados con el sello de Dios, que no se puede borrar. Hasta en el infierno está ese sello. Algunos que se hacen testigos de Jehová o que ya perdió la fe, van a la parroquia y dicen: yo quiero que me borre del libro de bautismo, yo no quiero aparecer para nada como miembro de la Iglesia Católica. Le dicen: pues mira, en primer lugar, aunque te borrara del libro, tú sigues siendo bautizado, para tu bien o para tu mal. Tú decides. El bautismo ya fue prefigurado en todos los sacramentos, como el mismo Cristo, como la Iglesia, en el Antiguo Testamento. En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. Recuerden, hay 7 lecturas del Antiguo Testamento en la Vigilia Pascual, desde la creación hasta el anuncio del Espíritu Santo. Nos dice así este cachito del pregón pascual: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. Por eso se usa agua como signo en el bautismo, porque el agua es signo de la vida, de la limpieza, porque sin agua nos morimos y efectivamente sin el agua del bautismo la persona muere al cielo y se pierde. También el agua es destrucción, una inundación, una tempestad. Así también el agua del bautismo destruye el pecado. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. El espíritu se cernía sobre las aguas, dice el Génesis, y entonces las aguas comenzaron a hervir de vida. La Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En medio del diluvio todos se ahogaron, menos aquellos que se habían salvado en el arca que hizo Noé. Una pequeña muestra para una nueva humanidad. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Si el agua del manantial simboliza la vida, el agua del mar es símbolo de la muerte. Por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Pero el gran signo del bautismo en el Antiguo Testamento es el Mar Rojo, el cruce por el Mar Rojo. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Dios los liberó por medio de Moisés, se los llevó. Y cuando iban siendo perseguidos por los soldados del faraón, Dios abrió las aguas, pasaron ellos y las aguas se volvieron a cerrar para ahogar a los egipcios. Pues nosotros siempre que somos bautizados, pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad. Allí se dio el paso definitivo de los israelitas, porque ahí dejaron Egipto atrás. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto, o sea seco, por el Mar Rojo a los hijos de Abraham,
para que el pueblo, liberado de la esclavitud del faraón, fuera imagen de la familia de los bautizados. Finalmente es prefigurado en el paso del Jordán. Todavía más, después de haber andado 40 años por el desierto, finalmente llegaron a la tierra prometida. ¿Y qué los separaba del desierto con la tierra prometida? Que Dios les había prometido donde iban a ser un pueblo libre, el Jordán. Entonces, el pasar el Jordán era pasar del desierto, de una vida dura, en la cual habían sido muy rebeldes, a entrar en la tierra prometida, que es también símbolo del cielo. Recuerda aquel pasaje, ya no iba Moisés con ellos porque murió antes en el monte Nebo, sepultaron, y quedó al mando del pueblo de Israel, de las 12 tribus, Josué. Y precisamente frente al Jordán, que los separaba de la tierra de la libertad, Josué les hizo esta última exhortación: digan de una vez a quién quieren servir, a los dioses falsos, al becerro de oro que se hicieron al pie del monte Sinaí, a los dioses de estos pueblos paganos que nos rodean. Y luego añadió estas hermosas palabras: por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor Dios de Israel. A Yahvé, nomás que yo no pronunciaba el nombre de Yahvé. Qué bonita confesión de Josué. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. Que los papás, los esposos sean capaces de decir eso frente a la incredulidad actual, o incluso a sus hijos que se desbalagan muchas veces y son absorbidos por ese paganismo actual. Que ellos digan: decídanse de una vez por todas, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses falsos de este mundo? ¿Al poder, al placer, al sexo, al dinero, etcétera? ¿O a su propio orgullo, a su propia sabiduría humana? Por mi parte, yo y mi esposa, o yo y mis hijos, nosotros y nuestros hijos, queremos servir al Señor. Qué maravillosa profesión de fe, urgente hoy día, urgente hoy día. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Por lo tanto, todas esas prefiguraciones del bautismo culminan en el bautismo de Jesús. Si el bautismo es sepultarse en la muerte, morir y ser sepultado, morir al pecado, ¿por qué Cristo quiso hacer? Porque lo hizo en nombre nuestro. Él cargó con nuestros pecados, murió en la cruz por nosotros, fue sepultado, pero por ser Él inocente y puro, la muerte no lo pudo retener. Se le escapó con una vida nueva, maravillosa, resucitada. Pues nosotros, el bautismo es morir con Cristo, morir al pecado, renunciar al mal para renacer a una vida nueva. Por eso el bautismo siempre supone el inicio de una vida nueva. Y esto lo experimentan mejor esas personas adultas que han investigado, que han luchado, dudado mucho y
al fin se deciden a bautizarse. ¿Por qué han luchado? Porque saben que el bautismo para ellos va a ser cambio de vida. Por eso dicen que Constantino no quería bautizarse. El que dio la libertad a la iglesia se bautizó al final de su vida, porque entonces la penitencia era muy drástica. El que pecaba después del bautismo ya no lo perdonaban, o lo perdonaban con muchas condiciones, con muchas penitencias. Bien, pues esos que se bautizan adultos conscientemente, después de haber hecho un estudio profundo de la fe cristiana, que se deciden a dejar una vida de incredulidad o de vicios o de creencias extrañas de otras religiones raras y se deciden a dar el paso, saben perfectamente que su vida debe cambiar. Como dice San Pablo continuamente a los paganos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses, a las comunidades que están formadas de antiguos paganos que han venido a la fe. Ustedes antes eran esto y aquello, pero ahora son en Cristo Jesús. O sea, ustedes se entregaban a una vida desordenada, pero ahora no debe ser así. Por eso les decía que es importante meditar, considerar continuamente: yo soy bautizado, no yo fui bautizado en un pasado. Es algo que permanece en mí como una segunda naturaleza, que es la naturaleza divina, y debo vivir como hijo de Dios, como otro Cristo. Solo así tiene sentido el bautismo, pleno sentido en la fe cristiana, cuando la persona cambia de vida, deja atrás todas esas letanías de pecados que menciona San Pablo con frecuencia, y hasta aceptar a Cristo recibe su espíritu y su vida es otra, vida de amor, vida de gozo. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia, como él le dijo a Juan, porque Juan le dijo: no, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Si este es un bautismo de penitencia, o sea que la gente reconoce que es pecadora. Pues sí, soy pecador, soy el más grande pecador del mundo, porque cargo sobre mí todos los pecados del mundo. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento, de hacerse como nada, de su humillación extrema. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado. En su Pascua Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. El bautismo no es más que participar, una forma como Cristo nos ha permitido participar de su misterio pascual, de su muerte y resurrección. Nos dice San Ambrosio: considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado. ¿No parece esto más bien un retiro espiritual que una clase? Parece un retiro espiritual. Nos está ayudando a ir a las raíces de nuestra fe. Por eso les decía alguna vez que el catecismo, como la Biblia, desde luego que no es la Biblia, pero el catecismo que recoge las enseñanzas de la Biblia y las sistematiza, es un libro de instrucción, también es de oración, también es de conversión, de espiritualidad y de todo.
Aquí lo estamos viendo. Bien.